nuestra vida cristiana, ¿está preparado para afrontar una crisis económica? ¿Por qué no nos sorprende que la situación económica por todo el mundo sea tan inestable? ¿Porque estamos viviendo en la parte final de los últimos días? En la parte final, de 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 los últimos días. Y la Biblia nos advierte, no pongan su esperanza en las riquezas inseguras. Primera. Bueno amigos, bienvenidos a su canal Desarrolla tu Mentalidad. En esta ocasión, analizando lo que es nuestra vida cristiana, me dio mucho risa este artículo, ¿no? Si estamos preparados para afrontar una crisis económica. Ya ellos están predeterminando que en cualquier momento, ¿verdad?, vuelva a suceder una crisis o quizás cambien las circunstancias en el país donde resida cualquier adepto. Pero noten que comienzan diciendo su palabra más común. La palabra que más mencionan dentro de esta organización es que estamos viviendo el fin de los últimos días. Es por eso que deben estar preparados, pero teniendo en cuenta que no deben tener su esperanza en las riquezas inseguras de este mundo, como se menciona acá. Vamos a ver el ejemplo bíblico, común y siempre lo hacen, y cómo eso entonces ayuda a los adeptos. Primera Timoteo 6:17. ¿Cómo nos ayuda el ejemplo del rey Jehosafat a estar preparados para afrontar una crisis económica? Veamos. Cuando las naciones enemigas fueron a luchar contra Jehosafat, él confió en Jehová. Además, ya había tomado medidas para proteger a la nación. Había fortificado las ciudades y había organizado las tropas. Nosotros también hacemos bien en confiar en Jehová y tomar medidas prácticas antes de que lleguen momentos más difíciles. Bueno, siempre recomiendan la confianza en Jehová en cualquier circunstancia, no simplemente económica. Si tú estás pasando hambre, necesidad, pérdida de seres queridos, muchas dificultades, perdón, confía en Jehová y espera en Jehová. Pero lo que más llama la atención es cómo ellos te van a mostrar aquí medidas prácticas antes de que lleguen esos momentos tan difíciles. O sea, y ya van a llegar, ellos lo dan por sentado. ¿Cómo podemos prepararnos para afrontar una crisis económica? ¿Cómo? Prepárese en sentido espiritual. De verdad, cuando leí esto me dio risa y me disculpan, pero es que a veces nosotros tratamos de no hablar, de dejar, ¿verdad? Un poquito, pero es que cuando uno lee cosas como esta, yo digo, no puedo. Si estamos hablando de ayuda económica, prepararnos a una crisis económica, ¿en qué me puede beneficiar? En sentido espiritual, lo que ellos van a decir acá, ¿en qué? Si yo necesito es ayuda práctica. Pero bueno, sigamos analizando. Aprenda a estar contento con lo que tiene y a confiar en que Jehová puede darle lo necesario para cada día. Contento con lo que tienes. Es decir, si tú solamente tienes un arroz en tu casa, ¿verdad? Porque tú vives esclavizados a esta secta, tú tienes que estar contento. Así tú tengas necesidades en tu casa, así tus hijos tengan hambre, tú tienes que estar feliz sirviéndole a Jehová. Tome la determinación de nunca pasar por alto los principios bíblicos para cubrir sus necesidades. Planee cómo conseguir alimento espiritual si hubiera cortes en la electricidad o en internet. Por ejemplo, puede guardar algunas publicaciones en papel y, si es posible, tener descargadas algunas publicaciones electrónicas. Noten el segundo punto. Tome la determinación de nunca pasar por alto los principios bíblicos para cubrir sus necesidades. Obviamente, cuando uno quiere cubrir sus necesidades, si la persona, ¿verdad?, tiene su conciencia limpia, tranquila, uno no va a hacer cosas que van en contra de los principios bíblicos. Obviamente, el hecho de que, por ejemplo, mi esposo y yo actualmente no pertenezcamos a ninguna religión, no quiere decir con esto que nosotros vamos a hacer cosas indebidas. Vamos a robar, vamos a hacer cosas como esta, obviamente. Menos debería hacerlo un cristiano dedicado, así que la cuestión está de más. Los hermanos deben trabajar para cubrir sus necesidades, pero no como ellos mencionan acá,
siendo conformista si tengas un solo kilo de arroz. No, porque uno pasa a veces mucha necesidad por estar esclavizado en esto. Ahora noten la siguiente. Planeen cómo conseguir alimento espiritual si hubiera cortes de luz e internet. O sea, lo más importante, si tú no tengas ni una vela, pero tú tienes que seguir alimentándote en sentido espiritual. Tengas información, bien sea en papel, o sea, físico o electrónico. Pero es indispensable la ayuda espiritual que te puedan brindar estas publicaciones. No importa que te falte el alimento, cualquier otra cosa, pero el adoctrinamiento no puede faltar. Prepárese en sentido material. Trate de reducir las deudas y los gastos innecesarios antes de que lleguen los problemas económicos. Si es posible, almacene una cantidad razonable de comida y otros artículos necesarios. En algunos lugares, tener un huerto puede ser útil para ahorrar dinero. Fíjense en lo que dice acá, ¿no? Trate de reducir las deudas y los gastos innecesarios antes de que lleguen los problemas económicos. Díganme ustedes, si están pasando por una crisis económica, ¿qué gasto puede tener una persona? O sea, como dicen ellos, gastos innecesarios. Si apenas, a duras penas, comen y tienen allí lo más mínimo, ¿qué van a estar teniendo sus adictos para hacer cosas, para despilfarrar dinero, para hacer? Por favor, si es posible, almacene una cantidad de comida razonable. Mire, yo estoy escuchando esto desde cuándo. Un botiquín, no sé si ustedes un botiquín de emergencia, cuando decían, comida enlatada, comida así, porque iba a venir cosas, porque iba a venir esto, porque iba a venir aquello. Y fíjense, por ejemplo, aquí en Venezuela, nosotros nos casamos en el 2014. Aproximadamente entre 2016 y 2017 hubo una crisis fuerte acá en Venezuela. Se hacía muy difícil conseguir los alimentos. Y nosotros básicamente comíamos siquiera, pero también era no es tanto por la situación económica del país, sino porque estábamos dentro de esta secta. Nosotros, como participábamos de lleno en el servicio de tiempo completo, como dicen ellos, no teníamos un trabajo que nos ayudara a cubrir nuestras necesidades básicas. Entonces, fíjense cómo le dicen a sus adeptos que se pongan a trabajar en el reino si los adeptos no tienen cómo cubrir sus necesidades básicas. De hecho, hablan de un huerto. En la última congregación a la que pertenecí, estábamos tratando de hacer eso. Se consiguió un terreno, sembrar. Mira, nadie iba para el terreno, nadie quería limpiar, nadie se ponía de acuerdo, pero les aseguro, no sé si eso continuó porque después nosotros nos salimos, les aseguro que cuando eso se diera, si se dio y ya estuviera el fruto, lo que se haya sembrado, más de uno iba a querer aprovecharse de esto, pero no querían estar en el proceso. Entonces, fíjense, ellos lo recomiendan, pero obviamente el que publica y escribe esto no se ve afectado, o los adeptos de a pie. Sinceramente, amigos, ¿qué piensan ustedes? Para afrontar una situación económica o una crisis, como ellos utilizan ese término, ¿en qué nos puede beneficiar el sentido espiritual? Prepararse con las revistas, las atalayas. ¿Eso en qué? El rey Jehoshafat, que es el ejemplo que ellos muestran aquí. Jehoshafat, él tomó medidas para proteger a la nación, fortificando las ciudades y había organizado tropas. O sea, ellos están fortificando, pero las congregaciones. ¿Pero en qué sentido? Espiritual solamente, ¿qué es lo que ellos les ofrecen? Unas palabras de aliento, una revista, una atalaya, el broadcasting, pero la ayuda práctica, la ayuda económica, ¿realmente se la brinda? Bueno, amigos, quería hacer este video cortico con ustedes porque me llamó la atención este artículo, quería compartirlos. También nos pueden dejar saber qué les pareció en los comentarios y nos vemos en la próxima.